Pues bien, hola a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Salón All for Pack sobre el tema PPWR, lo verdadero de lo falso. Estoy encantada de animar este webinar. Entonces, Packaging and Packaging Waste Regulation, tal es el nombre completo de esta famosa regulación que siembra la duda entre todos los actores del mundo del embalaje. Adoptada en diciembre pasado por el Consejo Europeo, esta última está destinada a revolucionar las prácticas en materia de embalaje tras una fase de adaptación que concluye en junio de 2026. Y a mi lado, para hablar de ello, tengo el placer de contar con Lise Nicolás y Enzo Mutini, cofundadores de Monsieur et Madame Reciclaje. Entonces, Monsieur et Madame Recyclage, una oficina de estudios en ingeniería ambiental. Ambos son ingenieros expertos en el tema del reciclaje, pero también de la reutilización. Están especialmente capacitados en la pedagogía sobre el tema. No hay duda de que les ayudarán a ver más claro. Buenos días a ambos. Buenos días. También tengo a mi lado a Chantal Delamotte, quien es la directora del Salón All for Pack, Embalaje, París. Buenos días, Chantal. Buenos días, Claire. Buenos días a todos. Entonces, durante estos 45 minutos, nuestros ponentes compartirán su definición del reglamento sobre los embalajes y los residuos de embalaje. Volveremos sobre los objetivos. Y luego abordaremos 11 temáticas clave, así como el calendario y los plazos a tener en cuenta prepararse para la conformidad. Antes de entrar en el tema principal, Chantal, tengo una primera pregunta quizás para usted. ¿Por qué eligieron destacar el tema del PPWR para comenzar esta nueva serie de webinars organizados por el Salón All for Pack? Creo que nuestros webinars siempre se inscriben en la continuación de los eventos que realizamos de manera regular para proporcionar información a toda la comunidad del embalaje lo más regularmente posible. Así que hoy el embalaje se encuentra en todos los niveles de la industria y bajo los reflectores. Es un tema de actualidad que tiene muchos desafíos que enfrentar. Y luego en nuestra reciente edición vimos que las conferencias en el sitio mostraban verdaderos desafíos en curso con el despliegue efectivo del reglamento PPWR, tanto para los industriales que conocían bien la ley GEC francesa como para todos los industriales europeos. De hecho, hoy en día toda la Unión Europea se ve uniformada por el reglamento y es por eso que este tema nos pareció importante para iniciar este nuevo ciclo de conferencias antes de All for Pack Emballage París 2026. Entonces, es un reglamento sobre el cual se ha reflexionado, cosas que evolucionan, así que es el momento también, el medio, diría yo, de hacer un balance sobre este marco legislativo y regulatorio. Absolutamente. Estamos encantados de recibir al señor y a la señora Reciclaje porque estamos ante un reglamento extenso, ya que tiene más de 124 páginas y creo que nuestra audiencia va a encontrado dificultades para tal vez encontrar una síntesis rápida y eficaz. Ese es un poco el objetivo de este webinar. Les propongo que entremos en el meollo del asunto. Lice, ¿puede recordarnos en pocas palabras qué es el PPWR, el reglamento europeo que fue adoptado el 19 de diciembre de 2024? Así es, fue adoptado el 19 de diciembre de 2024. Entonces, es el Reglamento Europeo sobre los envases y los residuos de envases. Se publicó oficialmente el 22 de enero de 2025 y que retoma la directiva de 1994 y está en la continuidad de la directiva SUB. Realmente estamos ante un documento que es un poco indigesto de leer. Hay 124 páginas, como usted dijo, y nos tomamos el tiempo de desglosarlo todo y precisamente hacer un resumen para simplificar un poco todo esto, porque es cierto que ha habido idas y venidas también a nivel de la reglamentación en estos últimos años. ¿Cuáles son los principales objetivos, Enzo? Y sobre todo, ¿cuáles son los embalajes afectados? Entonces cubrimos todos los embalajes, igual que la extensión de las referencias que podemos encontrar en Francia, los envases, pero también los embalajes profesionales. De hecho, ya sea en alimentos, cosméticos, transporte, agrupamiento, etc. Lo importante a recordar es que el objetivo de este reglamento es centrarse en las 3 R: reducción, reutilización, reciclaje, y con un gran enfoque en la reutilización, algo que no necesariamente teníamos hasta ahora, y un marco bien definido para todo lo que es la biodegradación. Y una verdadera voluntad de armonizar en todos los países miembros. Entonces, Lice, ¿hay algunas precisiones que aportar con respecto a todo este ecosistema y estos objetivos? Lo que hay que recordar es que el PPWR no va a
prevalecer sobre todas las leyes. De hecho, todas las últimas regulaciones que se han implementado en Francia realmente viene a constituir la base mínima para todos los países de Europa, y los países que van más allá, pues mejor. Como algunas regulaciones en Francia van más allá. Eso no significa que vamos a retroceder, vamos a mantener todas las regulaciones que van más allá del PPWR en el territorio francés. Muy bien, entonces les propongo ahora que esbozamos el retrato del PPWR y su alcance. Propongo ver los temas clave para implementar la conformidad. ¿Y Lice? O de hecho, Enzo, la primera de ellas se refiere a la prevención de residuos. ¿Es este el mejor medio para minimizar el impacto sobre el medio ambiente? Bueno, eso es claramente evidente. Cada clase de material todavía utiliza recursos fósiles, ya sea gas para el cartón, gas para el vidrio, aceros, aluminios, petróleo para el plástico y gas para el plástico y carbón para el plástico. Así que obviamente vamos a tener grandes objetivos de reducción, es importante. Lo hay que saber es que esto es cierto para todos los Estados miembros, no necesariamente concierne directamente a las marcas porque es a nivel estatal de organizar eso. Entonces, rápidamente, de hecho, hay los objetivos de reducción 5% en 2030, 10% en 2035 y 15% en 2040. La idea es que al final de 2040 en valor absoluto estemos casi al 40% de reducción. Así deben visualizar en su casa su cubo de basura de embalajes. De hecho, en realidad, en 2040 debe ser la mitad cuando la saque. De acuerdo, es un buen indicador. Entonces, acabamos de ver la prevención de residuos. La segunda temática se refiere al reciclaje. ¿Cuál es finalmente el objetivo y las fechas clave a retener? Entonces, aquí es lo mismo. Son objetivos más bien a nivel de los Estados miembros que encontrarán, digamos, dirigidos principalmente por los ecoorganismos. Es importante saber que es por clase de materiales con objetivos para 2026 y objetivos para 2030. En Francia hay cosas en las que estamos alineados y otras en las que no estamos. Así que obviamente con los plásticos está costando. Con los aluminios, en particular con las latas, habrá que vigilar. Por ejemplo, en todo lo que es cartón ondulado, ya está en línea, no habrá problema. Y en cuanto a la reutilización y la biodegradación, Gracias por hacer la pregunta. De hecho, la única cosa es que en estos objetivos se puede tener hasta un 5% del objetivo que se deduce con respecto a lo que podríamos hacer valer en reutilización. Entonces tengo un 5% de embalajes que están en reutilización en mi mercado o lo que sería el caso en biodegradación. No confiar en la biodegradación después, pero entonces la reutilización puede estar ahí. Y lo que también es importante notar es que los cálculos se realizarán realmente a la entrada del centro de reciclaje y ya no a la entrada de los centros de clasificación, como hemos podido ver para ciertos materiales hasta ahora. muy bien. Entonces, lo que podemos retener aquí es realmente un 65% de uso de todos los residuos de embalaje antes de 2026 y un 70% en 2030. Ahora estamos en la tercera temática y aquí vamos a hablar de la reciclabilidad. Y esta incluye una clasificación, esta reciclabilidad. ¿Puede hablarnos de ello? Sí, eso es importante. Entonces, básicamente, habrá realmente una clasificación A, B, C en todos los Estados miembros de Europa. Entonces, nosotros hay una clase que llamamos D, que de hecho no está ni en A, ni en B, ni en C, que será prohibida a partir de 2030. Y todo lo que esté categorizado en C será prohibido en 2038. Entonces, la idea es realmente decir, vamos a hacer ecodiseño con vistas a el reciclaje, porque eso es lo que permitirá un buen reciclaje. Hay obviamente un criterio de reciclabilidad a una escala económicamente viable en un territorio de manera industrial que llegará en 2035. Eso es muy importante porque hasta hoy, en la forma en que determinamos la reciclabilidad, no siempre se tomaba bien en cuenta. Evidentemente, las modulaciones a nivel de las reglas para las ecocontribuciones van a integrar esa clasificación y cambiarán en función de si es A o B y C antes, 2038. Entonces, y dentro de esta clasificación, ¿puede decirnos cuáles son los embalajes afectados precisamente por estas categorías? Bueno, es para todos los embalajes que se ponen en el mercado. Lo más importante, evidentemente, habrá excepciones. Lo que hay que recordar bien es que estamos en
esta clasificación A, B, C, que depende sobre todo del peso, de hecho del peso del material principal y que se aplica a todos los paquetes. De acuerdo. Y entonces, desde el punto de vista de los materiales, ¿qué pasa con aquellos cuyos materiales no tienen cadena de reciclaje viable? ¿Y cuál es en última instancia también el papel de ecoorganizaciones? Bueno, el papel de los ecoorganismos va a ser ante todo poder explicar bien a todos de manera clara sus miembros cómo funciona, en particular las reglas en cuanto al peso, como se había hecho hasta ahora con directrices de reciclabilidad, excepto que ahora será armonizado en todos los países. Hay dos cosas importantes a recordar, y es que hasta ahora había un poco de confusión sobre cómo se calcula un peso si los adhesivos pegamentos incluidos cálculo. Si tienes una capa de plástico que tiene funciones de barrera en tu embalaje, se considera como un material compuesto, se tiene en cuenta adecuadamente. Es importante recordar. Eso significa que, por ejemplo, un embalaje complejo con varios materiales, donde el material principal está por debajo del 80% de la masa del embalaje, será clase C y será prohibido para 2030. Realmente tenemos esta noción que se redefine realmente en el PPWR entre reciclable y reciclado. Por lo tanto, realmente tendremos la posibilidad de clasificar como reciclable únicamente si hay una solución de reciclaje a gran escala que esté económicamente viable, como Enzo dijo antes, y que exista en el territorio. Así que realmente es la diferencia entre la teoría y la práctica que sea realmente reciclado en la práctica. Perfecto. Les propongo ahora, si les parece bien, hablar de la cuarta temática, que es la de la integración de materiales reciclados. ¿Cómo nos orientamos y por tipo de embalaje finalmente? Entonces, obviamente, si queremos poder impulsar el reciclaje, hay que obligar la integración de materiales reciclados. Es la base. Es algo por lo que hacemos mucho abogacía en Francia. Ya es el caso para el PET, para el contacto alimentario, especialmente para las botellas. Ahí el reglamento respalda eso para todos los Estados miembros. Lo que es un poco sutil es que obviamente es bastante detallado. Entonces tenemos objetivos para 2030, objetivos para 2040 y estos objetivos están divididos para aquellos que son sensibles al contacto alimentario, para aquellos que no son sensibles al contacto comiendo y para los otros plásticos. Entonces, en teoría, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en 2030 estaríamos obligados a integrar un 35% de polipropileno reciclado en un envase de polipropileno. Entonces, obviamente, habrá exenciones. Y en 2040 aumentemos con un objetivo claro para las botellas que tengan un 65%, PET reciclado en las botellas de PET. Entonces, esos son cosas que apoyan los textos de ley que existían, son más ambiciosas. El punto a recordar es que, según el índice de reciclaje, de la integración de materiales reciclados en el resto de la cadena, en los envases, etc., la Comisión Europea se reserva el derecho de decir en 2032 vamos a duplicar estos objetivos que hoy están centrados en los envases plásticos, al vidrio y al aluminio. Por lo tanto, no es imposible que mañana tengamos objetivos similares para otras clases de materiales. Lo que también hay que recordar es que cuando decimos plástico, en realidad es polímero más aditivo. Evidentemente, todo lo que es papel y cartón es esencialmente a base de celulosa y aditivos, y la celulosa siendo un polímero se especifica claramente, bueno, está especificado en el reglamento que No es, eso es lo que iba a preguntarle, ¿no? Siempre es evidente orientarse a veces. ¿Está todo esto bien especificado? entonces está bien especificado en blanco y negro, los papeles y cartones no entran en la denominación plástico. Sin embargo, ya dijimos, si hay una capa de plástico es considerado como un complejo, entonces un vaso de cartón impermeable vendido como sin plástico con una capa tipo polímero de acrílico, en realidad eso entra en la denominación de complejo con una capa de plástico. Muy bien. Y la última cosa es que obviamente tendremos criterios importantes de durabilidad de las tecnologías de reciclaje. La idea no es decir que vamos a obligar a las marcas a usar material reciclado judicial para el medio ambiente. Obviamente se realizará trabajo científico para validar las varias tecnologías de reciclaje por material y por tipología de residuos. Hay que saber que hoy en día, en lo que ya existe a nivel de la Unión Europea para lo que ya se ha hecho, no hay nada peor que la incineración, emisiones que contribuyen a calentamiento global. Muy bien. ¿Hay exenciones, Enzo? Bueno, hay un montón en todo el reglamento. Risa. Y se vienen a hacer la pregunta. Reír.
No. Bueno, todo lo que es, de hecho, vamos a ir muy rápidamente. Entonces, obviamente, si necesitan entender si sus embalajes están en las exenciones, la idea es buscar palabras clave en el reglamento directamente. Les invitamos a leer, pero leer rápidamente con control F, Command F, por ejemplo. No duden en contactarnos si necesitan ajustar. Entonces, todo lo que es un poco, digamos, fines médicos, dispositivos para alimentar a los lactantes, etcétera, está obviamente exento de las obligaciones de uso de materiales reciclados. Todo lo que es contacto alimentario, entonces aquí es importante lo que les dije antes, tenemos, por ejemplo, 35% de polipropileno reciclado a integrar obligatoriamente. Bueno, de hecho, si realmente no estamos en condiciones de validar técnicamente la aptitud de contacto alimentario de ciertos grados de plástico, serán automáticamente exentos. No podemos pedir a las marcas que validen tanto la normativa sanitaria y la normativa PPUR. Entonces, hay un último punto, y es que la comisión va a evaluar antes de 2028 el interés de tener bioplásticos. Es decir, mañana estoy obligado a poner 35% o puedo decir tengo 20% de reciclados y 15% de biológicos. Enzo dijo bioplástico, refiriéndose a plástico biológico. Bioplástico es una palabra corta. Un ejemplo rápidamente, pero hoy en día se puede hacer PET con una fracción de origen biológico, una fracción de reciclaje. P. Lo que hay que saber es que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero es muy interesante. Materiales biológicos en indicadores de contaminación, la acidificación de los suelos, no es necesariamente beneficioso. Mañana, si cambio toda la producción mundial de polietileno a polietileno derivado caña de azúcar, habrá escándalos ambientales que surgirán en otros indicadores de contaminación. No son gases de efecto invernadero. Por supuesto, estos porcentajes podrían ser reevaluados si nos damos cuenta de que de hecho no logramos producir suficientes materiales reciclados para poder reintegrarlos. Y entonces, la comisión se reserva el derecho de revisar estos porcentajes al alza o a la baja en función resultados. Muy bien. Vamos a abordar la quinta temática, la de los bioplásticos. ¿Por qué la biodegradabilidad no forma parte de las 3R? Ahí está. Entonces, lo que hay que recordar bien es que el principal producto de la biodegradación por compostaje es dióxido de carbono y por metanización es metano. Son dos gases responsables del calentamiento global. Y entonces, aunque parezca virtuoso decir, tengo algo que va a ser asimilado, reciclado por la naturaleza, en cuanto a la gestión de residuos, funciona con las estrategias de descarbonización de soberanía energética, no es necesariamente pertinente. Entonces, hoy PPWR entrega un mensaje que es realmente claro, que es decir, la biodegradabilidad de los empaques sí en aplicaciones ultra restringidas, ultra específicas, y entonces tenemos restricciones que están escritas en blanco y negro. Debemos estar en imposibilidad de hacer reutilización. Debe ser por compostaje y metanización técnica y científicamente probado. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy rápido del PLA, del ácido poliláctico, a menudo derivado del maíz, por ejemplo. Entonces, de la caña de azúcar que se puede encontrar en botellas, equivalentes al PET. Si pongo eso en el compostaje industrial, muy bien. Si lo pongo en una unidad de metanización, libera oxígeno que viene a agotar las colonias de bacterias que participan en la buena asimilación de la materia. Es contraproducente. Entonces, por ejemplo, eso no pasaría a un criterio de compostaje y metanización juntos. Ser desechado con los residuos orgánicos, permitir aumentar la clasificación en la fuente, por ejemplo, las pequeñas bolsas que permiten clasificar los residuos orgánicos, ¿por qué no? La bolsa de té, ¿por qué no? No debe haber contaminación del residuo orgánico y no debe haber contaminación de los flujos que van al reciclaje. Mi botella de PLA termina en un flujo de PET, contamina el flujo de PET. Así que aquí tenemos restricciones que son claras, no son para aplicaciones ultra específicas, no formará parte de una estrategia importante de depósito. Hemos abordado todo lo que es materiales reciclados, pero también los bioplásticos. La sexta temática, por supuesto, es sobre la reducción a la cual naturalmente hay que pensar. Quiero decir, porque finalmente existen muchos embalajes excesivos. También hay que tener en cuenta fechas clave, pero también normas. ¿Quién quiere reaccionar? Oh, sí, realmente hay objetivos de reducción que se están implementando. Así que para 2028 los embalajes de venta deben ser diseñados de manera que minimizar el peso y el volumen. Entonces, y en 2030
limitación del espacio vacío al 50%. Esto va a afectar enormemente todo lo que es la logística para la entrega, así que todo lo que es para los comercios y los transportes y los paquetes de agrupamiento. En 2032, la Comisión podrá extender este requisito a los embalajes de juguetes, cosméticos, kits de bricolaje, electrónicos. Así que estamos en todo lo que es transporte y comercio electrónico. La voluntad de reducir al máximo los embalajes del comercio electrónico. Hay un punto que es importante, es decir, que existe lo que llamamos la presunción de conformidad, es un poco igual a la presunción de inocencia en el ámbito jurídico, de decir que mientras no estemos en condiciones de aportar la carga, la prueba de que una marca no ha hecho los esfuerzos de reducción, ese comercializador se considera conforme por defecto. Es necesario que sea, por ejemplo, la DGCCRF quien venga con pruebas de medidas, con metodologías validadas por la comisión, para decir que ese embalaje no es conforme. Entonces, la segunda cosa que va a ser realmente importante recordar es que, de hecho, todos estos métodos de cálculo van a ser cosas que se validarán en 2028. En este reglamento hay una gran cantidad de trabajo que llamamos no legislativo, es decir, en comité de expertos y no a nivel de la Asamblea del Parlamento Europeo. Están hechos para validar todas las normas y métodos que se implementarán y que se someten más tarde a algunas de las instituciones. Trabajo continuo, 2027, 2028, 2030, 2032. Así que todas las especificidades del mundo del embalaje, integrar material reciclado, problemas logísticos, necesidades de higiene, por ejemplo, el gas de protección. Para esta tipología de embalaje vamos a tener embalajes inertes, van a entrar en la forma de hacer los cálculos. No podremos encontrarnos con embalajes al vacío, bajo gas, inerte, de los cuales se pueda decir, aquí hay una parte de vacío excesivo. No, eso tal vez se habría tenido en cuenta al decir, aquí son necesidades específicas sobre higiene, conserva alimentaria, entra en el cálculo. Me permito porque hemos recibido una pregunta. Para las latas de acero y la integración de reciclado, ¿es como el metal aluminio? Nos preguntan. Bueno, por el momento las obligaciones, tal vez no he sido lo suficientemente claro y les pido disculpas. Las obligaciones de integración de materiales reciclados es esencialmente para los envases de plástico. ¿De acuerdo? Es solo para los envases de plástico con potencialmente algo similar en 2032 según lo que decida la Comisión para el aluminio y el vidrio, los envases de acero, envases de papel cartón no están afectados. De acuerdo. También me preguntan, usted habló de celulosa. ¿Se considera la celulosa como un polímero plástico o como papel cartulina? Ahí está. Entonces, esa pregunta es central. Está escrito en blanco y negro en este reglamento europeo que todo lo que es papel, cartón a base de celulosa no se considera como plástico. No entra en la definición de plástico polímero más aditivo. De acuerdo. Otra pregunta y luego vamos a continuar con el resto de nuestras temáticas. ¿Una tapa compleja de aluminio PE es hoy en día considerada como aluminio si el peso del aluminio es superior al 50% de la tapa? ¿Se va a considerar ahora como complejo? Ahí está. Hoy en día claramente tienen directrices por parte de los ecoorganismos, especialmente de sitios, sobre cómo decir, este embalaje entra en esta clase de materiales. Eso, obviamente, en relación con los objetivos de reciclabilidad y la separación A, B, C, no entrará en ella. Es decir, si solo tiene un 60%, digamos, de PET, por ejemplo, estará en la categoría que será prohibida bastante pronto. Habrá que subir al 70% y al 80% del material principal, y la forma de contar será sobre el material principal. Lo que no será tomado en cuenta es todo lo que esté por debajo del 5%, por ejemplo, los componentes menores. Pienso en pegamento y tinta. Entonces, tinta, pegamento y adhesivo. Pero una vez más recuerdo, cuidado con intentar meter todo en la categoría adhesivo y tinta. Hay capas que hacen función de barrera. Son capas que funcionan como barreras, son capas. No son. Muy bien. Tomo una última porque es interesante. Este reglamento concierne a los envases de materias primas compradas por las industrias para producir o concierne únicamente a los envases para los productos vendidos a los consumidores. Son ambos, son ambos. El reglamento concierne tanto a los envases primarios como a los envases secundarios.
con evidentemente restricciones regulatorias sobre reciclabilidad, integración de material reciclado, reuso, investigación dependerá del sector. De acuerdo. Entonces, les propongo abordar un poco la séptima temática. Constituye además uno de los 3 R, que es el del reuso, y ahí tenemos 3 fechas clave que tener en mente, pero realmente eso es todo. ¿Puede hablarnos primero de este reuso? Antes de avanzar en las temáticas, lo siento, vamos a retroceder un poco sobre la reducción. Sí, la reducción, perdón. Es importante precisar entonces en cuanto a la reducción de envases superfluos, que por lo tanto el marketing ya no justificará el exceso de peso o el volumen de un envase. De acuerdo. Habrá algunas excepciones, pero también habrá la prohibición de los envases de doble pared que van a prohibir, que permiten aumentar el volumen percibido. Espera, te interrumpo. Eso es realmente importante porque significa, por ejemplo, quieres poner en el mercado una botella de vino de vidrio con el logo que está grabado en vidrio en la botella. Eso aumenta el volumen. Si no es una marca que ya había sido registrada antes de que el reglamento fuera registrado en el diario oficial de la Unión Europea, ya no tendrás derecho a hacer eso. Es un fortaleza. Es escribir en blanco y negro la frase, ahí el marketing no justifica un exceso de peso de volumen. Todo lo que es denominación, bueno, todo lo que es indicación geográfica protegida, obviamente se escapa para conservar la especificidad de poder reconocer bien las marcas en relación con su terruño, etc. Y también hay toda una lista de prohibiciones de envases de plástico de un solo uso. Tenemos los envases de frutas y verduras no preparadas de menos de 1,5 kilos. Tenemos los envases de restauración en el lugar, como ya hemos podido ver desarrollarse en Francia, desplegarse en Francia, los envases de co-packing. Eso es nuevo, es importante. Esto significa que hoy no tenemos derecho a utilizar plástico de un solo uso. Ya no tendremos derecho a usar plástico de un solo uso para hacer co-packing. Y para todo lo que son porciones individuales, para la hostelería y la restauración, como también el café. Sabiendo que es realmente plástico de un solo uso. Entonces, en realidad, esto retoma un poco lo que ya había sido propuesto por la directiva, transpuesto en la ley francesa, viene a respaldarlo. Si mañana pones un sobre de azúcar de dosis individual, pero es de papel, cartón y solo hay una microcapa de adhesivo en las uniones, no entra en las prohibiciones. Si el sobre es de plástico, entra en las prohibiciones. Así que ahí lo único que podemos invitarte a hacer es verificar únicamente el anexo 5. No estás obligado a leer el reglamento, pero sí a verificar tus embalajes. Pueden entrar las prohibiciones o recurrir a nuestros servicios, por supuesto. Muy bien. Gracias por estas aclaraciones sobre la reducción. ¿Podemos hablar de reutilización? Así que ahí, gran cambio, la reutilización como un factor muy importante de reducción de los residuos de embalaje en todos los sectores. Tenemos 3 grandes sectores. Tenemos el sector, obviamente, de servicio y de recepción. Entonces es lo mismo, parte de las leyes ya transpuestas en derecho francés. Esto solo viene a apoyarlas o detallarlas. Así que en 2027, obligación de aceptar los recipientes para la venta para llevar que los consumidores traerían, pero en Francia ya es el caso. La única cosa es que será cierto para todos los países de la Unión Europea. Lo que es interesante es que mucho ya implementado en Francia finalmente se rentabilizan a través de la armonización en todos los demás países. 2028, la obligación de ofrecer como unidad de restauración los embalajes reutilizables y 2030, 10% de ventas para llevar en embalajes reutilizables con la prohibición de usar plástico de un solo uso en el lugar. Entonces, puede haber formas posibles de hacer un poco de trampa. Por ejemplo, en los Países Bajos hoy en día ya tienen este tipo de obligaciones. Vas a tomar, por ejemplo, un té con pequeñas perlas de tapioca en un vaso de plástico termosellado. De hecho, la tienda te vende el vaso termosellado desechable y el mismo vaso no termosellado como alternativa reutilizable que puedes usar en casa. Eso no funcionará, eso no funcionará. ¿Por qué? Porque en la reutilización, volvamos a eso después, hay una serie de restricciones para decir que forma parte de un ciclo de reutilización, de un sistema de reutilización con un operador de reutilización. Táctica, vender embalaje, cliente elige reutilizar o no, no será posible como es el caso hoy en día en los Países Bajos. Muy bien. ¿Qué pasa finalmente con respecto a las bebidas, el transporte en particular?
Hoy en día, el gran cambio para la GMS son los objetivos para las bebidas. Entonces, 10% en 2030, 40% en 2040 de reutilización en las unidades de venta. Hay exenciones, entonces todo lo que será leche, productos lácteos y las bebidas muy perecederas. Entonces, bebida perecedera es en el sentido del reglamento directiva, creo, 1169, alimentos. Entonces, si ya sabes que tu producto era perecedero, eso significa que entra en esa categoría. Si no lo sabes, no entra en esa categoría, ya lo habrías mencionado. Evidentemente, también hay exenciones para los distribuidores que están en ciudades de muy baja densidad para no penalizar con sobrecostos asociados a los ciclos de reutilización de los sistemas logísticos súper costosos para algunos embalajes. Para los artesanos, las microcervecerías, las pequeñas producciones, las microempresas, aquellos que producen menos de 1 tonelada al año, hay la exención de objetivos de reutilización. Hay algo interesante que son los agrupamientos entre marcas, entre distribuidores. Entonces no se debe tener más de 40% del mercado o no debe haber más de 5 distribuidores. Sabiendo que en estos agrupamientos habrá un poco de precisiones sobre la manera de organizar y de comunicar la información de aquí a 2028. Es muy interesante que si su marca ya tiene distribuidores en cuales están al 80% de reutilización y otros solo están al 10% de reutilización. Si están en un mismo grupo y en términos de volumen de ventas logran, por ejemplo, al 80% en comparación con usted, ventas suyo. Se puede, de hecho, hacer el promedio. No está obligado a tener en 2040 40% sus redes de distribución. Entonces, hay otro punto también, Enzo, es la PPWR. Ella especifica que los embalajes reutilizables se someten a reacondicionamiento, no pasan por el estatus de residuo. Su diseño está establecido con vistas a un número máximo de reutilizaciones. ¿Puede hablarnos sobre eso? Eso es, dijimos, es que hay un cierto número de restricciones. Los envases reutilizables significan que diseñado para múltiples usos, máximo. Evidentemente hay un operador de reutilización. Todo esto está detallado en el anexo 6 del reglamento. Así que si eso le interesa, puede ver el anexo 6. De acuerdo. Y entonces es una gobernanza clara, un acceso equitativo para todos los operadores económicos. No se puede discriminar una marca con respecto a otra, con reglas muy claras, los embalajes autorizados, los productos que serán envasados, cómo se manipulan, cómo se recogen, cómo se almacenan, salen a condiciones adecuadas, etcétera, cómo se vuelven a llenar. Entonces, el operador de reutilización debe obviamente aplicar estas reglas claras y es necesario que la información sea accesible para todos. Obviamente hay una cadena logística que debe ser bien respetada con la limpieza, la preparación, el control de uso sanitario, etcétera. Es por eso les decía que la táctica de tomo la alternativa desechable y digo que el cliente elige no funcionará, porque debe estar en un sistema de reutilización. Y este sistema de reutilización tiene restricciones que son muy claras en blanco y negro en PPWR. Me permito retroceder un poco en la presentación porque al final hemos pasado toda la parte de reutilización para los transportes cuando en realidad hay objetivos precisamente muy fuertes de reutilización, ¿no? Entonces estamos en 40% en 2030, 70% en 2040, con exenciones como en todos los ámbitos, salvo bienes peligrosos y los bienes de gran tamaño medida, excepto para las cajas de cartón y el plástico flexible en contacto con alimentos. Pero el transporte será impactado por estas obligaciones de reutilización. Sabiendo que hay actores bien famosos desplegados a escala industrial, fábricas que lavan 400,000 envases por día, así que algo que finalmente solo valida un modelo que ya está bien establecido. Lo mismo se aplica para los embalajes de agrupamiento. Eso significa que usted es un distribuidor, recupera lotes de 1,000 y los redistribuye por centenar. Usted es responsable a través del REP del embalaje pro o directamente al REP del hogar si es para allá. Distribución al consumidor de esos embalajes de agrupamiento. Y hay objetivos del 10% de reutilización en 2030 y 25% en 2040. Las cajas de cartón están exentas, sabiendo que en esquemas B2B, de sitio industrial a sitio industrial, con esquemas logísticos muy claros, rápidamente hay beneficios económicos que buscar al pasar a la reutilización. Muy bien. ¿Podemos hablar ahora del octavo punto o quiere volver a hacer un punto sobre la utilización?
Siempre hemos pensado en la recarga. Tengo otra pregunta. Teníamos una pequeña precisión, sobre el artículo. La obligación de reutilización no es aplicable a mismos operadores económicos en 2030 y 2040 para L, bebidas distribuidoras en 2030 y operadores económicos en 2040. Bueno, gracias por la precisión. Entonces, sobre la recarga, bueno, hay que saber que en 2030 habrá 10% de las superficies de venta que estarán dedicadas a la recarga. Así que para el mercado francés, de hecho, son principalmente puntos que han sido simplemente impulsados por la red BRAC y reutilización PPWR. Entonces no es como si fuera realmente nuevo, sino solo todo lo que se desplegó para ser copiado, pegado en otros países que no eran obligaciones. Así que encontramos las mismas reglas. Por lo tanto, propongo que no volvamos a detallar esto. Hay reglas de etiquetado, reglas de información, etc. El punto destaca que se trata de recarga a granel. Como marca, ya no eres responsable de lo que pueda suceder una vez que ha sido llenado por el consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la parte de recarga, estamos luego en 2028, vamos a tener el etiquetado que será armonizado para la clasificación con la ayuda de, en particular, pictogramas. Ahí está, ese es el gran punto. El gran punto importante es que vamos a tener evidentemente un etiquetado armonizado finalmente en todos los países de la Unión Europea. Eso no significa que todo se tire a la basura, quizás sea algo que será bastante similar. Solo significa que habrá que readaptar una vez más las impresiones en los envases y gestionar stocks de envases impresos. Y eso vendrá para 2028, así que estará bien detallado. Aclaro que hay un cierto número de entidades francesas que están bien presentes en todos los comités de expertos para todos esos temas y por lo tanto un cierto número de intereses franceses del sector industrial deberían estar defendidos en estas entidades. Lo único que añadiría es que esto es sobre la clasificación al reciclaje. Así que, por ejemplo, el contenido de origen biológico, la integración de materiales reciclados no estará en identificarse con un pictograma normado. Esto es la clasificación para los consumidores con miras al reciclaje. Muy bien. Podemos pasar a nuestro 10º punto. Lice, Enzo. Bueno, la directriz para el reciclaje que ha sido eficaz en cierto número de países para poder aumentar la tasa de recolección de envases con el fin de reciclarlos. Entonces, por el momento, esto va, de hecho, a depender de aquí a 2029 si la tasa de recolección se alcanza o no para las botellas de plástico y las latas únicamente. Entonces, ¿será esta tasa potencialmente del 90%? Ya está al 90% en términos de recolección. ¿Llegará al 90% en los próximos años? ¿O estamos, como Estado miembro, obligados a imponer el depósito para reciclaje? Ha habido un poco de revuelo en LinkedIn en los últimos días sobre informes no publicados de la ADEME que tienden a demostrar que a priori las tasas no se alcanzarán y que vamos a tener que imponer a las colectividades un depósito para reciclaje y es algo que es un tema político un poco caliente. Y ahí finalmente tendríamos el final de esta obra de teatro. Así que eso es importante recordar, es que vamos a estar obligados a aumentar las tasas de colección. Y también hay exenciones, me parece. ¿Puede hablarnos también de los sistemas de depósito? Entonces, siempre hay exenciones, todo lo que serán productos vinícolas y similares, los espirituosos, la leche y los lácteos. Pero son los Estados miembros los que tienen el derecho de acordar estas exenciones. De contravenir, sí. Y después, si es necesario, los envases de menos de 10 centilitros. Los estados cuyo índice de recolección separada es superior al 80% en 2026 son aquellos que piensan llegar al 90% antes de 2028. De hecho, en realidad, con el sistema de depósito, lo que realmente hay que recordar es que PPWR realmente ofrece un marco y después es a los Estados miembros facilitar la devolución del marco y del depósito a nivel transfronterizo. Muy bien. Y luego para reutilización, un operador claro que garantice la equidad de acceso, etc. Con un cierto número de reglas, ahí les invitamos a leer el anexo 10. Perfecto. Podemos hablar ahora de cumplimiento. Creo que existen en particular nuevas documentaciones para precisamente lograrlo.
Así que no importa si se trata de la integración de materiales reciclados, sobre las diferentes clases de reciclabilidad, sobre la reutilización, sobre la recarga, etcétera, etcétera, sobre la reducción, los volúmenes excesivos, etcétera, etcétera, etcétera. El marcado CE no constituye conformidad. Tiene una declaración de la UE que completar una importante documentación técnica que asociar al embalaje, así que ahí encontrará todo en el anexo 7. Entonces, lo que hay que hacer es, de hecho, entender en su sector sobre los embalajes que pone en el mercado todas las regulaciones que te constriñen. Y respecto a eso, ¿cuál es la documentación técnica que hay que completar? Entonces tenemos descripciones, dibujos técnicos, listas completas de normas y de especificaciones comunes, la descripción cualitativa de las evaluaciones para el reciclaje, la reducción, la reutilización. Entonces ahí obviamente es importante esperar a recibir ayuda de parte de los ecoorganismos que permitirán enmarcar todo eso. Lo que hay que recordar es que de hecho, hay algo que va a suceder, es el pasaporte digital asociado a los embalajes. Tendrán un código QR u otro sistema de recolección de datos que estará directamente en el embalaje. Así que si piensan que sus etiquetas ya estaban bastante sobrecargadas, habrá que hacer aún un poco de espacio y esta documentación técnica será accesible a través del código QR en embalaje directamente. Por lo tanto, deben estar disponibles, obviamente, 5 años para los desechables, 10 años para los reutilizables. La asignación de los diferentes lotes de embalajes producidos debe estar referida allí. Existe la posibilidad de pasar por un mandatario, ya sea una plataforma de venta en línea, un gran distribuidor, un ecoorganismo, etc. Ahí habrá que ver por sector, por cadena logística, lo que más conviene a todos. Y obviamente, de hecho, una empresa que se dedica al reacondicionamiento será considerada como productora en relación a lo que reacondiciona. Muy bien. ¿Desea aportar otros puntos sobre la evaluación de la conformidad? ¿O podemos responder a algunas preguntas? Bueno, vamos a decir una última cosa, creo, y es que hay obviamente un montón de cosas que están correctamente especificadas. Hay sanciones, sanciones legales que deberán llegar, o más bien que deberán ser detalladas para 2027. Así que por el momento aún no sabemos exactamente quién controla qué. Podemos esperar que sea a priori la DGCCRF, pero podría bien ser un ministerio que encargue a la ADM, que encargue a institutos de certificación terceros, que verifiquen, en fin, eso es. Potencialmente habrá multas legales, 75.000 euros máximo, 2 o 3 años de prisión, no recuerdo bien, para aquellos que infrinjan este reglamento de manera estricta, pero eso no es necesariamente lo más importante. Lo más importante es el acceso a la transparencia con los códigos QR y que cualquier ONG, poco sobre el cero desperdicio, pueda verificar y crear un revuelo, incluso presentar una denuncia, ya que habrá un montón de metodologías. Sobre los embalajes excesivos habrá metodologías precisas para medir correctamente. Eso significa que mañana, si debe ir al plano jurídico, será mucho más fácil decidir precisamente qué marca, qué comercializador no es conforme y tal entidad ONG tenía razón. En PPWR hay una verdadera voluntad de reutilización y reducción, pero también de transparencia. Y entonces, esta transparencia permitirá también, por lo tanto, una regulación a través de las ONG y las asociaciones que podrán quejarse, incluso si aún no sabemos cómo se organizará en el nivel del control de conformidad. Perfecto. Les propongo responder a algunas preguntas antes de abordar el calendario, pero también los plazos que se avecinan. Tenemos una pregunta sobre la tasa de reciclaje de los aluminios. Usted ha mencionado necesario vigilar. Las latas reciclan en Europa al 70%. Entonces, ¿debería Francia revisar su método de recolección? ¿Qué pasa con los otros envases de aluminio y su tasa de reciclaje? Bueno, entonces, independientemente de la tasa promedio a nivel europeo, las tasas son aplicadas por cada Estado miembro. Y entonces, si estamos en desventaja en Francia, ahí habrá que ver, no tenemos obligaciones de integración de materiales reciclados, no tenemos sistema de depósito para reciclaje que se implemente para 2029. De hecho, es un poco delicado porque si quieren, como son puntos muy sensibles en el plano político, implica directamente a las colectividades, los ingresos de las colectividades, la organización de la gestión de residuos en los últimos 10 o 20 años.
sabemos cuál es el objetivo final. Hoy en día no podemos afirmar, bueno, no podemos dar respuestas muy precisas, aparte de decirles que quizás sepamos más en un año. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Para estos objetivos de reducción de peso, incorporación de materiales reciclados en los envases y de reutilización, ¿existen mecanismos de incentivo, bonificaciones o penalizaciones financieras? Pueden ser implementados, por ejemplo, por los REP en Francia, previstos PPWR, fabricantes de plásticos y recicladores, antes de los plazos reglamentarios. ¿Qué sucede si no se cumplen estos objetivos mientras que las nuevas tecnologías emergen y los hacen alcanzables? Entonces, evidentemente, de hecho, todo lo que va a ser modulación está más o menos aproximadamente dejado libre para que los Estados miembros decidan cómo quieren enmarcar eso para los ecoorganismos dentro de sus Estados miembros, como hemos especificado. Hay cosas que van a ser obligatorias. Bueno, es obligatorio, por ejemplo, en las clases de reciclaje, sabemos que eso será modulado. De hecho, aquí hay que entender bien que esto va en la dirección de lo que ya ha sido implementado y que podemos esperar tener modulaciones con respecto a reutilización, respecto a recarga, todo lo de las 3R. Eso no se cuestiona en absoluto. Ya estaba en la directiva antes, está en el reglamento, estaba en las leyes anteriores. Es simplemente seguir impulsando más con un poco de libertad para los Estados miembros y los ecoorganismos dentro de los Estados miembros, de estructurar todo esto con su comercializador. Entonces hay muchas preguntas. Creo que no podremos responder a todo, pero intentaré abordar un poco las diferentes preguntas por categoría. Hay una bastante concreta, es si un tarro cosmético recargable con una cápsula removible entrará en el marco de un embalaje de doble pared. Ah, sí, bueno, creo que quizás será una muy buena pregunta. Y ahí estas son las alegrías del PPWR al entrar en los detalles. En resumen, lo que hoy realmente va a estar prohibido es la doble pared con el fin de engañar al consumidor sobre el contenido, a menos que sea únicamente con el fin de permitir la recarga. Creo que eso pasará. Sí, creo que en realidad pasará. Es lógico. De acuerdo. Hay otra pregunta, porque sobre esta prohibición de las dobles paredes me preguntan si eso prohibiría, por ejemplo, los vasos de doble pared que evitan que el consumidor se queme los dedos con una bebida muy caliente. Exacto. En resumen, lo que hay que entender bien es que la forma en que hoy el texto está creado no existe la totalidad de los casos, caso por caso, donde se haya escrito en blanco y negro lo que se debe hacer. Entonces, ahí es una interpretación jurídica y esta interpretación jurídica está a realizarse como comercializador a través de oficinas de expertos especializados, a través de ecoorganismos. Va a ser el papel de los ecoorganismos. Y obviamente, dependiendo del potencial malestar que podría surgir si una ONG mete la nariz en ello. En el caso de una taza en cartón, el objetivo nunca fue engañar al consumidor sobre la capacidad del vaso, menos que sean vasos cerrados a la venta en catering y que el fondo del vaso sobresalga por encima del mostrador. Ahí es una función que permite no quemarse los dedos. Es bastante diferente. Estamos hablando de los empaques, por ejemplo, lo hemos visto a menudo en las bandejas de helado. También frascos cosméticos. En algunos frascos cosméticos, pero bueno, el helado es el mejor ejemplo. Tenemos el fondo perdido, el fondo ladrón. Oh, ahí hay que ver que entra o no, pero ves más ese es visible cuando se da vuelta el empaque. Aquí estamos hablando de futuro, de doble pared no físicas. También se pregunta por el champú. La botella será prohibida si es un frasco con distribución a dosis. Así es, son por ejemplo las Unidosis plásticas desechables destinadas al sector de hospitalidad, ellas serán prohibidas. No, pero en los champús, a menudo hemos visto eso es apuntado por PPWR. Cuando tienes el frasco de vidrio y el frasco de vidrio tienes una bolsa de plástico y precisamente donde vienen a poner un enorme tarro de vidrio para hacerte creer que hay mucho champú adentro cuando en realidad la cantidad es mínima. Eso está realmente apuntado por la ley. Muy bien. Hay muchas preguntas. Tal vez deberíamos abordar el calendario porque creo que es importante que todos tengan en mente las fechas clave
Bien, entonces diría rápidamente, las preguntas, lo que hay que entender bien es que como se trata de un texto de ley complejo, particularmente denso, con muchas subcategorías de cosas aplicables a ciertos sectores, es bastante difícil responder en vivo con precisión. Siempre debemos tomarnos tiempo, volver a verificar. Entonces, si no saben hacerlo, son servicios que podemos ofrecer. Para el calendario, recordar la primera prohibición más importante, lo importante que cae es la prohibición de PFAS en los envases contacto, con los alimentos, todo lo que está basado en contaminantes eternos, es decir, los polímeros donde se ha integrado flúor a cadena de carbono. Por ejemplo, envases de comida para llevar para las restauraciones comerciales, tipo celulosa moldeada, protegida para las grasas, etcétera. Asegúrense bien de que en los envases que compran, que importan, que ponen en el mercado, no tengan funciones de barrera que sean proporcionadas por PFAS, porque eso estará prohibido. Ya hay ONG que están al tanto, que ya han publicado informes como el de Generaciones Futuras, que realizan verificaciones en laboratorio. No se dice que para 2027, 2028 tengamos nuevos informes que salgan y que las marcas que no se hayan puesto en conformidad se vean alineadas. Y ahí, en este caso, hay más, digamos, un consenso político sobre el hecho de que no queremos PFAS en los envases alimentarios. Será difícil buscar una defensa culinario. Así que eso es lo que realmente va a suceder. Después, de hecho, la línea de tiempo es bastante densa. Entonces nosotros lo hemos detallado todo. Creo que en el correo que será reenviado a todos los participantes por All4Pack les retransmitiremos la línea de tiempo. Tienen, por ejemplo, 2028. La validación de la norma que indica que es A, B o C en términos de reciclabilidad. En 2029 tendrán el código QR, por lo tanto, el pasaporte digital del que hablaban en los embalajes. ¿Qué más tenemos interesante? La mayoría de los objetivos llegan para 2030 con todos los objetivos de reciclaje, reutilización, etc. Es una fecha importante. Sí, pero eso es. Cada vez tenemos comités que buscan determinar la pertinencia de lo que se ha implementado para 2025, 2030, 2030, 2035, 2035, 2040. La idea es decir todo que por el momento se prevé para 2040. Habrá obviamente evaluaciones para adaptar o no la estrategia, desplegar otros tipos de restricciones sobre los materiales. Entonces, lo cierto del plástico aplica al vidrio, instrucciones para el reciclaje, también para cartones de alimentos. No vamos a leerles todo. Les invitamos obviamente a seguirnos en las redes sociales y a verificar un poco la línea de tiempo que Les enviaremos. La línea de tiempo está disponible en nuestra página de LinkedIn y en nuestro sitio web. La enviaremos también por correo después de este seminario web. Perfecto. ¿Quieren añadir algo más sobre el calendario, las fechas límite? ¿No? Creo que mejor tomaremos algunas preguntas, no nos queda mucho tiempo. Pasemos a las preguntas. ¿Existe un texto específico que detalle todas las prohibiciones sobre los PFAS? Buena pregunta. Si tuviera que traducir la pregunta de manera diferente, sería más bien, ¿qué incluimos en PFAS o qué no incluimos en PFAS? Me parece que eso ya está detallado y en este caso no lo sé. De hecho, si estas preguntas les interesan específicamente, lo mejor es acercarse más bien a las federaciones interprofesionales. Por ejemplo, para el plástico, con el IPSO, no duden en informarse con el IPC sobre todas cuestiones. Si realmente quieren saber si están en los PFAS o no, solo necesitan saber si tienen flúor. De hecho, es si tienen flúor en la cadena de carbono. Tengo otra pregunta. ¿No hablan del etiquetado con la impresión de un código QR que deberá mencionar los elementos de embalaje del producto? Bastantes preguntas sobre el tema. ¿Código QR en todos los embalajes o solo en el cartón? La PPWR menciona más que un código QR, también hay que escribirlo para las personas no equipadas. ¿Tendremos que hacer la evaluación de conformidad para los embalajes ya en el mercado? Entonces, existe esta noción de presunción de conformidad que simplemente vuelve bastante regularmente en el texto. Entonces, ahí tal vez no podría decirles exactamente para todas las restricciones dónde hay presunción de conformidad. La declaración de conformidad debe hacerse para todos los embalajes que ustedes
pongan en el mercado. Para aquellos que ya están en el mercado, a partir del momento en que los vuelvan a poner en el mercado, será necesario hacerlo en algún momento. En cuanto al tema del código QR, no hemos entrado mucho en detalles, todavía es un poco confuso en la forma estructurado. Dice que un pasaporte digital requiere un código QR con toda la información técnica, toda la documentación técnica de conformidad accesible. De hecho, estas cuestiones, lo que es delicado, lo que hay que entender bien es que hay todavía para ciertos puntos la necesidad de metodologías muy precisas. Y luego los Estados miembros serán quienes decidan y los ecoorganismos pondrán de acuerdo sobre cómo se estructura. Evidentemente, como es un reglamento al armonizar, la idea es que tengamos un pasaporte digital que esté armonizado entre todos los países. Si hay un ecoorganismo en Italia que no hace lo mismo que los ecoorganismos en Francia u otros lugares, ser problemático. Pero ahora somos un poco incapaces de responderles con mucha precisión. Informar de un pasaporte digital y que habrá un código QR en cada tipo, embalaje. En la evaluación de la conformidad, esta obligación recae sobre los fabricantes de embalajes o sobre los comercializadores de productos terminados. Ahí lo tienen. Entonces, claro, hemos sobrevolado todo porque habría que hacer un seminario web de 3 horas. Quisiéramos entrar en cada pequeño detalle de pequeño artículo. En el reglamento está obviamente escrito en blanco y negro. ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién es considerado productor, digamos, productor, fabricante de embalajes? En términos de importación, en términos de mayorista, en términos de distribuidor, en términos de agrupación, todo eso está muy regulado, muy especificado. Lo que hay que tener en cuenta es que antes de ser un reglamento europeo era una directiva europea. Hay cosas nuevas, pero en realidad el núcleo de este texto jurídico ya existía, ya había sido transpuesto el derecho francés. Entonces, sobre las reglas de quién es responsable del embalaje hay un cambio drástico. Simplemente se incluye el comercio en línea, el agrupamiento, etc. Todos los embalajes profesionales, pero las reglas con respecto al import-export, las plataformas en línea, etc., sigue igual. De acuerdo. ¿Tomamos una última pregunta? Para los embalajes de transporte reutilizables entre sitios, no entendí la exención de las cajas de cartón. ¿Se trata de las cajas de transporte? ¿Y qué pasa con los embalajes de madera? Entonces, para los objetivos de reutilización en los embalajes de transporte o de agrupamiento, en general, todo lo que son cajas, cartones ondulados está exento de los objetivos. Eso significa que tiene un sistema de distribución B2B de cartones ondulados, no necesita obligarse a cumplir con objetivos de reutilización. Para la madera, en realidad me parece que si son realmente cajones de madera, estará obligado a cumplir, en fin, estará obligado a cumplir con un mínimo de objetivos de reutilización. Sí, tuve recuerdos sobre cajones de madera. Una vez más, lo complicado es que tenemos que reflexionar. Entonces, o lea el PPWR o le llamamos a recurrir a nuestros servicios. Es difícil responder de memoria sin cometer errores jurídicos. Lo único que olvidamos precisar es todo lo que es madera, corcho, cerámica para objetivos y metas de reciclabilidad a escala industrial. Habrá exenciones siempre que sea el 5% de la puesta en el mercado sobre el conjunto de categorías de materiales. Entonces, todo lo que hemos dicho respecto a los objetivos de reciclabilidad, madera, cerámica, corcho, etcétera, quedan fuera de esos objetivos. Lo mencionado, pero la pregunta era sobre los objetivos de utilización. Exactamente. Pues gracias a ambos. Sepan que podrán encontrar especialmente en LinkedIn. Y por supuesto, definitivamente, Lice y Enzo estarán siempre a su disposición para responder a estas preguntas en breve posteriormente. Chantal, tengo una última pregunta para usted. ¿Cuáles son las próximas citas y webinars del salón que se llevará a cabo, les recuerdo, del 24-26 de noviembre de 2026? Entonces, tenemos muchas citas previstas para finales de 2025 y el año 2026, pero antes que nada nos reunimos el 26 de junio en torno a la reutilización de los embalajes, de la experimentación, a la realidad industrial, porque como todos ustedes saben, hay una gran operación que ha sido llevada a cabo por Citeo sobre un ciclo de reutilización actualizado a gran escala en todo el oeste de Francia y entonces con Gorre-Emploi, que es el operador de esta operación, y por lo tanto los invitamos a venir a descubrir todas las facilidades o las complejidades de este despliegue el 26 de junio a las 10 de la mañana.
Pues bien, la cita está tomada, Chantal. Muchas gracias, Lice. Pienso por su valiosa iluminación y gracias por haber sido muy numerosos en participar en este webinar. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a Dios.